¿Qué hace un santiaguino aquí? ¿Qué lo hace venirse e instalarse? El destino. Y te digo el destino porque me acordé justamente que es uno de los temas que más me interesan a mí literariamente, como lector y a la hora de crear también. Pero es una confusión de cosas que hacen finalmente que yo llegue acá y esté aquí en esta librería vendiendo libros, cosa que antes no había hecho, un montón de otras cosas, pero tiene que ver con decisiones de lo que yo quería no hacer en la vida, más que con decisiones de lo que yo sí quería hacer. Hay una frase atribuida a John Lennon, que en realidad John Lennon nunca dijo, que dice: la vida es lo que te pasa mientras haces otros planes. Y yo creo que eso me pasó, o sea, tuvo que ver más con decisiones de cosas que no quería hacer. No quería vivir más en Santiago, estaba apestadísimo con Santiago, o sea. Y tuvo que ver una imagen de Chiloé como la que se ha recurrido tanto, con tan fantasiosa a veces, basada en este deseo del paraíso terrenal, de buscar un espacio como mítico. ¿Pesó alguna cosa en eso? ¿O podría ser cualquier otro lugar lejos de? Solamente porque yo asociaba Chiloé con la palabra tranquilidad, y eso era lo que andaba buscando en la vida, tranquilidad. Pero primero hubo un primer intento de alejarme de Santiago en Iquique, bastante al otro extremo de Chile, sí. Y no me gustó, no me acostumbré, no, me pasaban muchas cosas, sobre todo a nivel humano, con Iquique. O sea, mi idea era era cumplir un sueño en la vida, que era tener una librería. Allá hubiese tenido que ser un poco diferente a lo que tú conoces acá. O sea, hubiera tenido que ser una especie de liquidadora de libros en la Sofri, con libros a 1.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos y nada más. O sea, aquí yo me siento una especie de curador de libros. O sea, el 60% de lo que hay en la librería es porque son autores que me gustan a mí. Ese es el criterio de selección. Acá me puedo dar esos lujos un poco. Llegaste aquí y te encontraste con lo que querías, porque esa es una especie de trampa siempre, decir que en los lugares pequeños uno va a encontrar tranquilidad. Cuando hay bulla, ¿no? Otro tipo de cosas también bastante retorcidas. Los chilotes somos un poquito difíciles en algunas cosas, y sin embargo tú te has integrado bien. ¿Cómo es este Chiloé que encontraste? Para nada, a mí me habían asustado mucho con ciertas cosas, que los chilotes no aceptan al afuerino, que vas a ser siempre un allegado, que jamás te van a aceptar como tal. Yo creo que no fue así, ¿no? O sea, yo creo que me encontré con otra cosa. Hay una suerte de integración sin ser chilote y sin pretender ser chilote, que me acepten como chilote porque no lo soy. Pero hay una suerte de integración ahí que para mí no ha sido para nada complicado. ¿Y tú te has preguntado por qué, por ejemplo, a mí también me llama la atención el hecho de que una librería de estas características haya tenido esta especie de corazón, de alma que late aquí, que hay muchos jóvenes que vienen para acá, por ejemplo, hay muchas actividades que suceden aquí en la librería, según mi punto de vista, es decir, esta instalación en un espacio físico, pero además en un espacio mental. Aquí en la librería del Gran P es un referente. ¿Tú has pensado qué puede haber pasado para que esto ocurriera? Siento que esta librería está hecha con cariño, o sea, con un amor a los libros, con un amor a la lectura y con un amor también a las ideas heterodoxas, o sea, con un amor también a lo que se sale del margen. Hay mucho en esta librería, mucho de otras formas de pensamiento que no son el pensamiento oficial, o sea, muchas literaturas contemporáneas que salen de ese margen, mucho beatnik, mucho realismo sucio. Creo que se siente eso otro también, o sea, un salirse de los bordes, un desbordar un poquito esta cosa de la literatura, un salirse del margen de lo oficial, de esa oficialidad, teniendo también eso oficial, pero siempre con un tratamiento de que esto es lo oficial y esto es lo que a mí por lo menos no me interesa. Yo tengo entendido que tú trabajaste con libros en Santiago también. Sí, trabajé en una librería, sí, que se parecía un poco a esta,
está, sí, sí, por muchas razones. En una librería que se llamaba Ex Libris, que ya no existe, que era de José Luis Granese, que es un fotógrafo chileno y que también una de sus pasiones era tener esta librería que era como una joyita para él, y ahí estuve un par de años a cargo de la librería. También me tocó las veces de ser un poco como un curador, o sea, entonces yo elegía también y aprovechaba de elegir autores que yo quería leer en ese momento. Claro, era como eso, pero sí, eso también me sirvió como experiencia, sobre todo con la experiencia del cariño hacia el tema de, más que de lo literario, de lo editorial. O sea, así como otra gente sabe qué jugador de fútbol se fue del Real Madrid al Inter de Milán, yo sé qué escritor se fue de qué editorial a qué otra, y estoy siempre pendiente de ese tipo de noticias. Entonces, sí, esa experiencia de haber trabajado en una librería me sirvió para conocer el mundo editorial y para hacer contactos también dentro del mundo editorial, dentro del mundo de las editoriales. Esta es una parte, digamos, de tu instalación con la literatura, ¿no? Esto de que trabajes en la librería y que pongas tu sello. Pero la otra es como autor, que es que una de las cosas interesantes tuyas, que yo no sé si sabe la comunidad que va a estar escuchando este programa, que tú eres un autor básicamente de teatro. Y de lo que yo he leído, hubo una especie de no eclosión, pero sí de mayor presencia de tu trabajo en escena durante una cierta cantidad de años, ¿no? Entre los 90, 2000, principios de los 2000. Sí, yo creo que, claro, que hay una eclosión después del primer Fondart, que lo ganamos como grupo, como taller literario. Estaba en un taller literario, en un taller de dramaturgia de Juan Radrigán, y eso fue el año 97. Un tiempo en que yo personalmente la percepción que tengo es que el teatro empezó a tener mucha presencia y de muchas formas distintas. Sí. Aumentaron las salas, la recepción del público. Tú que viviste esa escena, ¿cómo se vivió de allá en Santiago esa...? Bueno, pasa primero por un auge en esa misma época de una organización de tipo cultural, pero a la vez empresarial, que fue el Teatro a Mil, de Romero y Campbell, y que instaura febrero como el mes del teatro en Chile, o sea, el único mes del año donde las salas estaban completamente llenas y todo el mundo iba a ver teatro, era el mes de febrero, y la gente llegaba en ese tiempo a la Estación Mapocho, porque se hacía la Estación Mapocho exclusivamente, a diferencia de la actualidad, que es en muchas salas, se hacía en la Estación Mapocho, y la gente llegaba tal como llega al Cine Hoyts a mirar qué hay y a qué obra de teatro entró a ver. Eso era fantástico, claro. O sea, para las compañías eso era fantástico. Estaban todas las salas repletas de gente, compañías de teatro joven, la gente se quedaba afuera porque no podía entrar, ya no daba la capacidad de la sala. Ciertos hitos en el teatro, sobre todo con La Negra Esther, que estuvo 15 años en cartel y que ahora la volvieron a reponer, dirigida por la Rosa Ramírez. Ciertos hitos como ese fundamentalmente hacen también que haya, por un lado, una eclosión de espectadores interesados por el teatro, o sea, interesados por estas propuestas teatrales, y también por una especie de explosión de nuevos autores. Y aparecieron en esa época muchos nuevos autores, o sea, empezaron a aparecer los talleres de dramaturgia, y aparece una generación de nuevos autores, pero esa generación de nuevos autores teatrales viene toda de un mundo académico, y vienen todos a renovar la dramaturgia, pero desde la dramaturgia literaria. Aprenden primero a escribir y después a escenificar. Y esto de darle tanta importancia a la escritura, al texto dramático, viene porque toda la generación anterior y durante años le había dado mucha importancia a la creación colectiva y habían prescindido del autor.